11 de la mañana, 13 minutos tenemos actualmente y tenemos la visita de dos diputados del Frente Amplio que nos acompañan. Estamos hablando de Gonzalo Sibila. Gracias, Gonzalo, por venir este rato. Un placer, un gusto recibirlo. Gracias por invitarme. Y después tenemos al amigo que yo me ilusionaba que el apellido era tal vez vinculado al fútbol, sin embargo, me dice, no, mi apellido es de origen alemán. Estamos hablando de Daniel Gerhard. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cómo lo pronuncia usted? A ver. Gerhard. Gerhard, perdón, ahí va. Gerhard. Me lo tengo que aprender de memoria. Apellido de origen alemán. Sí. Bien. ¿Siempre vinculado a la política? En tu caso, sos muy joven. ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo 33 años y milito, bueno, en el comité del barrio desde adolescente chico y en el PVP desde los 17 años. Desde los 17. Aparenta menos edad. Sí, Bueno. sí, en serio. Aparentas, no sé, 20 y pico casi. Hablando de lo que nos visitan justamente ustedes, que es lo más importante para ustedes y para la ciudadanía, escuchar, hemos tenido de un lado y del otro, ¿no? Que a veces hasta, yo hoy lo decía en el comienzo del programa, en el Acápite decía, hasta a veces cansa, ¿no? Uno dice una cosa, el otro le responde, uno dice... Y no nos focalizamos en lo más importante, en que la gente, la ciudadanía, sepa de la LUC. No sé qué opinas, Gonzalo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y bueno, uno puede caer en esa tentación también, ¿no? Es más fácil entrar en la lógica de la reacción, de la respuesta rápida y bueno, a veces de irte a temas que no son el centro, que hablar del fondo de los temas. Nosotros venimos haciendo el esfuerzo de tratar de poner el fondo del tema arriba de la mesa. Estuvimos ahora con otros medios acá en Maldonado también conversando un poco en esa lógica, con esa intención, porque lo que está en juego el 27 de marzo es muy importante, ¿no? Estamos hablando de 135 artículos de una ley que fue votada en un plazo exprés, utilizando un mecanismo que está en la Constitución previsto para urgencias. Bueno, se trataron alrededor de 40 temas a través de una ley de urgencia. Eso ya es algo que debería llamar la atención. Y bueno, la ciudadanía tiene la oportunidad de poder pronunciarse sobre estos asuntos, ¿no? Es decir, ya que esto se trató tan rápido, ya que hay objeciones de muchos actores de la sociedad, expertos de distintas cátedras, etcétera, sobre los temas que están en juego, y ya que estamos viendo los efectos de muchos de estos artículos, bueno, los ciudadanos y las ciudadanas pueden decir el 27 de marzo si quieren mantener estos 135 artículos, que hay que decir que son menos de un tercio de la ley, es decir, no se cae la LUC, no se cae la ley en su conjunto por estos artículos, si hay una disposición, digamos, a anularlos o si se los quiere mantener. Y es sobre eso que tenemos que hablar, ¿no? Obviamente que está conectado con la realidad que está viviendo los ciudadanos y las ciudadanas del Uruguay en muchos temas sociales, económicos, etcétera. Cuando escuchas la decir, LUC está implicada. Hoy el gobierno decir, llevamos un año y pico y la LUC no ha cambiado nada, ni a nadie le ha hecho mal, el presidente lo ha dicho en reiterados discursos, ¿qué le responderías? Bueno, el presidente particularmente se ha puesto al frente de la campaña del no, de una de las opciones. Y bueno, yo creo que eso lo ha llevado a decir cosas que si se le repreguntara, cosa que a veces es difícil hacerle al presidente de la República, no podría sostener, porque efectivamente hay efectos negativos para mucha gente, ¿no? Por poner un caso muy nombrado por estos días, los aumentos de los combustibles permanentes, sostenidos a partir de un mecanismo que está en la LUC. Y cuando te hablan del conflicto Ucrania-Rusia, la suba del petróleo... Sí, cuando me hablan del conflicto Ucrania-Rusia, le digo a quien lo dice que el último ajuste se hizo sobre la base de un precio de referencia que era anterior a la invasión a Ucrania. O sea que lo que se está diciendo no es verdad. Se está adjudicando a una invasión que fue posterior al informe de la URSEA, que es el que da lugar al ajuste de los precios, un tema que tiene que ver con un mecanismo que ha elegido este gobierno a través de la LUC, que es el de ajustar los precios de los combustibles en función de las oscilaciones del precio del petróleo. En Uruguay, lo que se hacía, hasta tanto se aprobó esta norma, era tratar de darle estabilidad al precio y en todo caso, si bajaba un poco el crudo, no se bajaba inmediatamente el precio de los combustibles, pero si subía el crudo, no se subía inmediatamente el precio de los combustibles. Eso para darle previsibilidad a los productores y para que las familias también pudieran tener cierto margen de previsibilidad sobre sus propios gastos. Cuando a vos te suben de una manera significativa los precios de la canasta básica,
porque el combustible no es importante solamente para el que tiene un auto, sino que es importante desde la para, garrafa de gas, exacto, todo. los alimentos, porque los Claro. alimentos tienen... Además, yo se lo decía el otro día, más allá de que uno simplemente pregunta, digo, difícilmente o nunca, que yo sepa, nunca subió un precio de algo y te lo bajaron. O sea, si vas al supermercado, difícilmente sube el agua, a los 20 días bajó el petróleo, bajó esto, bajó lo otro, pero tú vas y el agua va a estar igual. Baja el combustible, pero el precio que subió por el efecto de la suba del combustible no va a bajar. Eso es lo que entonces, por eso estas bajas y subas abruptas no son buenas, no son positivas. Y bueno, eso es algo que está en juego el 27 de marzo. Pero podemos citar muchas otras normas. No, claro. Daniel, y cuando muchos... dicen, que también es un poco lo que te argumenta el no, sí, pero el Frente Amplio votó artículos del combustible, de la suba del combustible o de la manera que se están manejando hoy. ¿Qué le dicen ustedes? Bien, ahí hay dos aspectos bien importantes. Uno, que el centro del debate no debería estar en quiénes votaron tal artículo o cual otro, o cuál es la lógica de relacionamiento entre partidos, o si esto... porque eso genera como que todo fuera una previa para el 2024. Y nosotros creemos que eso, digamos, insulta a la ciudadanía y a la democracia, a las personas que recolectaron firmas para que esta instancia se dé, que fueron miles de militantes, a las 800.000 personas que lo firmaron, porque si todo es un instrumento electoral, bueno, tenemos una democracia de telenovela, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos discutir si son buenos o no son buenos, incluso más allá de qué parlamentarios levantaron la mano. Porque los que estamos por el sí no solo somos integrantes del Frente Amplio, de hecho hay muchos que no lo son, y a ellos, cooperativistas, del movimiento sindical, feministas, ambientalistas, no es lo que les interesa. Y fue con ellos que discutimos qué artículos refrendar y qué no. Entonces, la negociación, el diálogo que se dio atrás de la opción de refrendar estos artículos trasciende la lógica de los partidos. Después, yendo más concretamente a la pregunta, sí, es cierto, nosotros, varios de los artículos... Claro, eran 400 y pico, ustedes votaron... Más o menos la mitad. Exacto. Más o menos la mitad. Ahí está. Pero muchos los votamos no porque creamos que eran buenos, sino porque en la comisión, mientras los discutimos, organizaciones sociales que tuvieron 5 o 10 minutos para opinar, nos decían que, bueno, que por lo menos intentemos, a los legisladores de la oposición, cambiar cierto aspecto para que sea menos malo. Y si nosotros le pedimos a la bancada mayoritaria, a la coalición de gobierno, que cambien algo, luego tenemos que apoyarlo, no necesariamente porque creamos que sea bueno para el país. Entonces, en esa lógica hay algunos artículos que votamos. Luego, las organizaciones sociales igual nos dijeron que eran negativos, estamos de acuerdo con ellos y hoy conforman parte de este paquete de 135 artículos. ¿Crees que la gente va a votar conociendo los 137 artículos? Es una buena pregunta. Estamos haciendo el esfuerzo para que por lo menos conozcan el espíritu y la orientación de esos artículos. ¿No te parece, por ejemplo, Daniel, que en mi caso voy a votar, no voy a decir que voy a votar, ¿no? Pero digo, voy a ir por el lado que a mí me pueda beneficiar mejor? El otro día lo hablábamos también con un actor político, decía, hay colectivos, por ejemplo, en educación. El maestro o el profesor va a votar algo que tal vez a él le sirva a favor o en contra. ¿No te parece que va por ahí los colectivos son los que pueden marcar una tendencia? Sí, las grandes mayorías van a votar según lo que les sirva. Que no son los 135 artículos, 137, sino que van a ir por 4 artículos que les... ¿Me entiendes? Ahora sí, te entendí. ¿Ahora mejor. me entendiste? Sí, probablemente a los que hoy están alquilando sin alquiler, sin garantía. Sin garantía, claro. Esos artículos, que son más o menos, son una treintena de estos 135, son los que van a hacer que opten por el sí rosado. Eso no me cabe duda. Capaz que hay otros... Pero quien tiene propiedades o tiene casas o... Sí. Por ahí va a ir por el no. Sí, que son los menos. O los que tienen millones de dólares y hace transacciones, quieren hacer transacciones en efectivo por 120.000, también van a ir por el no, porque bueno, hay un pequeño porcentaje de privilegiados de esta sociedad que esta ley los beneficia más, entonces van a ir por el no.
pero nosotros creemos que a las grandes mayorías esta ley la perjudica. Hablamos de alquileres, Gonzalo. Y ustedes han marcado y han remarcado que esto perjudica a aquel que, bueno, padeció este tema de la pandemia, el que hace sin laburo, a veces no tener garantía. Gente del interior que se va a vivir a Montevideo por estudio, por trabajo, y muchas veces no sabe cómo alquilar. Y bueno, y esto también, la LUC, según manifiestan ustedes, perjudica a aquel que va a alquilar. Sí, lo primero sobre esto que vos traías de votar según los intereses. Sí, claro. Bueno, si efectivamente eso es así, si efectivamente cada uno de los ciudadanos va a votar según sus intereses, yo estoy seguro que el 27 el sí rosado va a arrasar en las urnas, porque la verdad es que hay intereses muy minoritarios a los cuales beneficia la ley, pero la enorme mayoría de la población se ve perjudicada. Por una cosa o por otra, no necesariamente los 135 artículos perjudican a todos, pero entre distintos colectivos, situaciones, claro, etcétera, yo mirándola de afuera son digo, muchos los afectados. Claro, ahora vuelvo a la pregunta de los alquileres, ¿no? Pero tú me respondías, yo creo que va a ir por ahí el ciudadano. O sea, buscando el lugar que en tantos artículos me toca y me roza a mí, y bueno, voy a ir a votar. Bueno, ojalá el interés, y no solamente el interés individual, sino el interés de la comunidad, el interés del barrio, el interés de los que son trabajadores como nosotros, ojalá eso sea lo que prime, y para eso también hay que informar mucho, ¿no? Porque a veces las campañas distorsionan un poco las cosas y se presentan cuando de dicen una que manera... ustedes le han puesto palo a la rueda del gobierno, que ustedes no se dan cuenta que perdieron. Bueno, ya si no nos dimos cuenta hasta el No, pero, la verdad ¿lo has escuchado? Sí. Bueno, pero lo que que pasa no nos es que dejan gobernar. Nosotros hemos votado, Daniel ponía algunos ejemplos, lo hemos discutido mucho en la interna de nuestra bancada también, a veces estando de acuerdo, a veces no. Hemos votado cosas de las que no estábamos completamente convencidos, algunas veces. Justamente en esto estamos en otra etapa, el gobierno impone algunas orientaciones o líneas que surgen de su programa y tenemos que buscar la forma de minimizar los riesgos. Esto ha sido muy discutido, nosotros mismos nos hemos hecho algunas autocríticas sobre estas cosas, pero por ejemplo en relación a la pandemia hemos prestado nuestros votos para varios proyectos, de los pocos que hubo para atender la emergencia, porque la verdad es que se aplicó un proyecto de ley de urgencia para incluir todas estas normas que no tenían nada que ver con la emergencia que estaba viviendo el país, pero para la emergencia sanitaria y social fueron pocos los proyectos, pero ahí estuvieron los votos del Frente Amplio. Ahora vuelvo al tema de los alquileres. Sí, que vos yo por acá traías. dice, si alguien se atrasa 3 días en el pago del alquiler puede ser catalogado como moroso y aplicársele una multa del 60% y comienza un proceso que puede dejar, por ejemplo, a una familia, ¿no? sin casa, por ejemplo, en un mes, sin vivienda. Si se demora un día en dejar la vivienda, suma meses de mora. ¿Está bien así más o menos resumido? Sí, está muy bien resumido, esto lo que hace es generar un régimen especial de alquiler sin garantía, y quien entre en ese régimen puede tener esas consecuencias. A los 3 días te avisan. No, a los 3 días pasás a ser mal pagador. O sea, si moroso. vos después de 3 días, o sea, te atrasaste 3 días en Sí. pagar el alquiler, Sí. puede pasar porque te quedaste sin trabajo, puede pasar porque no te pagaron en fecha, porque ahora, entre otras cosas, eso también está en riesgo. Tenés una norma dentro de la LUC por la cual ya el pago del salario no tiene que ser necesariamente a través de un instrumento financiero, sino que puede ser en efectivo. Como en las viejas épocas. Y en las viejas épocas muchas veces se atrasaba el pago del salario, porque después el trabajador no tiene cómo probar que le pagaron 2 o 3 días tarde. Claro, a veces es del 1 al 10, te pueden pagar un 8, un 9, un 10, Sí. te atrasaste 3 días y... Te atrasaste 3 días porque te pagaron tarde, o porque te quedaste sin trabajo, o por la situación de crisis que hay, pasás a ser mal pagador. A partir de ese momento, unas moras exorbitantes. Ahí vos lo mencionabas. Y a partir de ese momento también se puede activar un proceso de desalojo muchísimo más rápido que el proceso normal, que le da ciertas garantías a las personas de no quedar en la calle absolutamente desamparadas, ¿no? Entonces, el camino por el que ha optado el gobierno en este tema, después de que en el Uruguay hemos discutido mucho los problemas de vivienda y somos conscientes que los tenemos y que no son producto de este gobierno, hay una historia de dificultades, en lugar de generar un sistema público de garantías para que los que no tienen garantías puedan tenerla, lo que hace, como bien decía Daniel hoy en otro medio, es darle la garantía al propietario de que si una persona se atrasa por esta simple razón que mencionábamos, lo va a poder sacar con la policía, ¿no? Y lo va a poder sacar con la policía a los pocos días. ¿Te quedas en la calle en cuántos días? Te puede llegar a quedar en la calle en un mes, por ejemplo, que es ese plazo que se establecía ahí.
Daniel, cuando hablan de seguridad, lamentablemente tenemos que ir picoteando, ¿no? O sea, porque el tiempo no alcanza y mucha gente quedará con la duda, dice, ¿cómo me dijo el diputado? Pero tenemos que ir así. El tema seguridad, cuando hoy estuvimos aquí al ministro del Interior, a Heber, me decía, los números marcan claramente de que estamos mejor, y yo le dije, pero yo leía lo que escribía Charles Carrera, diciendo de que en estos 2 meses del año había 65 homicidios. Y me dijo, no, pero claro, el frente toma 2 meses, es trimestral, me dijo. Cuando escuchas de seguridad, cuando escuchas al ministro, cuando habla del gobierno, ¿qué puedes decir? Bueno, este es el ministro que dijo hace unos meses, si la LUC se deroga, tengo que abrir las cárceles. O sea, nos parece de una gran irresponsabilidad trabajar sus ideas a través del miedo, ¿no? Él puede legítimamente creer que los 117 artículos que fueron aprobados en la Ley de Urgente Consideración que atañen a la seguridad son buenos. Nosotros algunos de esos 117 los hemos apoyado y otros no. En estos 135 artículos hay 33 de seguridad. Sí. O sea que no es que todas las ideas que tuvo este gobierno ni todos los artículos que están en la LUC sobre seguridad los queremos eliminar o nos parezcan malos. De hecho es menos de un tercio. Eso es lo primero que queremos decir. Esto de que no es todo o nada, bueno, entonces nosotros hemos operado, digamos, con esta responsabilidad, le pedimos lo mismo al ministro. Entonces, ¿qué le pedimos? Que no mienta, ¿sí? Tampoco es que anulando esta norma, digamos, hay que llevar a juicio todo de vuelta, se genera un caos legal o un vacío de incertidumbre. No, nada de eso, nada de eso. Además, se viene aplicando hace poco tiempo. ¿Y cuando se le dice se respalda más al policía que antes? Sí, bueno, eso no solo tiene que ver con la Ley de Urgente Consideración, tiene que ver también con una forma de relacionarse, que es la forma del ministro hincha, que yo creo que le ha hecho mal. Lo han dicho ellos mismos, ¿no? El ministro anterior, el fallecido Larrañaga, dijo, yo soy hincha de la policía. Y eso no ayuda en nada. Ayuda en realidad a un sentimiento de impunidad que genera abusos, no los voy a citar porque tampoco queremos caer bajo, pero genera abusos. Nosotros necesitamos un policía seguro de su tarea y con normas claras y procedimientos claros. Eso le da seguridad a la ciudadanía y a los policías. Pongámosle un ejemplo. No es a favor de los delincuentes las reglas claras, es a favor de las grandes mayorías que no somos delincuentes y de los propios policías que tienen claro cuál es su trabajo. La discrecionalidad que le dan estos 33 artículos al policía nos pone a nosotros en riesgo y también al policía de errarle. Cuando escuchas hablar, por ejemplo, un policía por la forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de en qué barrio y en qué zona te mueves, eso también está marcando un cambio en lo que tiene que ver a la postura que tenía el frente cuando era gobierno, el de llevarte detenido porque tienes barba, pero largo, y no me gusta eso también va marcando lo que es su forma de proceder a nivel del ministerio. Sí, sin duda, o sea, hay una orientación del ministerio articulado con estos artículos de la LUC que generan ese tipo de accionar en base a prejuicios también, ¿no? Dentro de estos artículos que queremos quitar, porque son muy malos, hay uno, el número 11, que tiene que ver con el agravio a la autoridad policial, sí, por ejemplo. Y ahí lo que se genera es una gran asimetría insana, mala para la democracia entre el policía y el ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que dice es que, bueno, pasa a ser un delito, o sea, uno puede terminar preso por eso. ¿Por no tener documentos? No, por agraviar a la autoridad policial. Habla también de arrojar objetos, golpear. Por supuesto que no se puede arrojar objetos ni golpear, pero no se podía antes de la LUC tampoco. Ya existían normas para penalizar esas conductas. Sí. Lo que hoy se introduce de novedad es el agravio al honor. Eso es algo súper subjetivo. ¿Quién puede decir que fue agraviado? Uno, según cómo se sintió, según el tono, según el término, pero no queda claro cuál es la forma. Y yo me pregunto, ¿no conocemos casos en donde una persona fue agraviada o por un mal policía o por un buen policía en un mal día?
¿No se dirige a veces los policías de una mala manera a la muchachada? Con términos que ya cada uno sabe cuáles son. Bueno, ahora si lo hace el ciudadano, la ciudadana, el gurí o la gurisa, pasa a estar cometiendo un delito. Entonces la LUC inventa delitos y situaciones delictivas donde no lo había. De repente, el gurí o la gurisa, la persona no estaba cometiendo ningún delito y por un mal relacionamiento, por un mal diálogo, pasa a estarlo cometiendo. Eso, ¿y lo mandar llevan a esa detenido gente y llaman al presa. fiscal? No. ¿Perdón? Llevan al detenido. Tú me llevas a mí. Sí. No voy a ser policía, creo, en mi vida, pero... No, pero pongamos, sí. Estamos en una situación de... Sí. Me llevas. ¿Al fiscal lo tienes que llamar para decirme que me llevaste detenido o me tienes unas horas en la comisaría y no llamas al fiscal? Bien. ¿Qué dice la LUC? Bien, eso es otro artículo, no es el 11, lo que dice que tiene hasta 4 horas. Claro, por eso te pregunto, pero va de la mano con eso. Sí, Yo claro. te falto el respeto, tú me detienes... Esto es un combo muy grande que le da mayor discrecionalidad, mayor poder, para decir una palabra más simple, al policía y retrasa la injerencia en el buen sentido de la justicia, ¿verdad? Entonces, el policía tiene 4 horas para hacer preguntas, para tenerte ahí, hasta avisar y que la justicia resuelva si amerita o no amerita mantenerte detenido, si realmente sos sospechoso de algo. Y son 4 horas, en realidad es una ventana de tiempo que es complicado, ¿verdad? Exactamente qué es lo que va a pasar, cómo es que te están tratando, qué significa un interrogatorio legítimo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es esto: ¿de qué aporta a la seguridad? ¿Qué aporta a la seguridad y a la convivencia, que es la otra inquietud que la LUC no tiene, que uno se tome 4 horas para avisar a la fiscalía? ¿Qué aporta? Entonces hay un montón de artículos en donde que aumenta la capacidad, se quiere, represiva, pero lo que tenemos que preguntarnos a la hora de votar es esto: ¿me aporta la seguridad? ¿Va a haber menos delitos? ¿Me van a robar menos en la calle? No. Lo que te puede pasar es que estés incomunicado con tu hijo o con tu hija durante 4 horas, que no sepas qué pasó, que se lo llevaron porque sí. Ese tipo de cosas aumenta. Y ¿Te nada pueden tiene llevar que ver hasta con la por no tener documentos? Sí, claro. En realidad, por un acto de apariencia delictiva, independientemente incluso de los documentos. Un acto de apariencia delictiva que te puede llevar. La novedad ahora es que no se avisa a la justicia hasta dentro de 4 horas. Exacto. Tenemos que despedirlo, le agradezco muchísimo, no da para mucho, ¿no? Este ratito, quedan 1000 preguntas por hacerle, pero seguramente nos volveremos a ver y esperemos a ver qué pasa de aquí al 27. Gracias por venir a los 12. No, gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto. Nos vamos a la pausa y en un ratito volvemos ya con el móvil. Está Laura Fernández seguramente allí con más información, con más notas y nosotros seguiremos con más invitados aquí en el piso de Canal 11.